Porque siento de parte del Señor que esto es para ti. Y es que tú estás acá. Tú hoy estás en este lugar porque el Señor te llamó a ti para que tú seas cabeza, para que tú abras camino. Ahora me voy a poner más real todavía. Todos los problemas y situaciones y dificultades que tú has atravesado y estás atravesando, el Señor los ha permitido en tu vida porque Él te llamó a ser cabeza. Él te llamó a ir primero. Así que antes de comenzar el mensaje, lo primero que yo quiero que tú entiendas es de que todos tus problemas son la señal de que el Señor te ha llamado a ser cabeza. Son la señal de que el Señor te ha llamado a ti primero. Incluso tu misma soledad es señal de que el Señor te ha escogido y el Señor te ha llamado. Y por eso hoy tú estás acá. Estás acá porque el Señor te hizo a ti la cabeza de tu familia. Estás acá porque el Señor te hizo la cabeza de ese negocio. Estás acá porque el Señor te hizo la cabeza de ese ministerio, la cabeza de ese lugar. El Señor te ha llamado a ti a ir adelante. Y es lo mismo con la historia de José. Y en Salmo 105, en el verso 16 en adelante, nosotros miramos la historia de José muy resumida. Luego de lo del sueño que José tuvo, que luego voy a regresar a eso, dice en el verso 16, mandó hambre Dios a la tierra de Canaán y cortó la provisión de los alimentos. Y luego envió a un hombre de Egipto delante de ellos, a José, quien fue vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro. Hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Entonces el faraón mandó a buscarlo y lo puso en libertad. El gobernante de la nación le abrió la puerta de la cárcel. José quedó a cargo de toda la casa del rey. Llegó a ser administrador de todas sus posesiones. Con total libertad instruía a los asistentes del rey y enseñaba a los consejeros del rey. Y luego Israel llegó a Egipto. Jacob vivió como extranjero en la tierra de Cam. Y el Señor multiplicó a los israelitas hasta que llegaron a ser más poderosos que sus enemigos. Dios te va a hacer más poderoso que todos tus enemigos. Señor, te damos gracias por este día. Espíritu Santo, te pido que tú puedas hablarnos a cada uno de nosotros. Abre nuestros ojos y nuestro espíritu para que podamos ver eso que tú tienes para nosotros. Haznos a nosotros antenas para poder recibir tu mensaje hoy. Pero también haznos hacedores para poder hacer lo que tú nos llamaste a hacer. Independientemente, Señor Jesús, si se ve como nosotros pensábamos que se iba a ver o se ve completamente diferente, que podamos entrar a lo que tú nos llamaste. En el nombre poderoso de Jesús. Toda la iglesia dice, muy bien, denle un fuerte aplauso al Señor. Tome su lugar. La historia de José es una historia donde el Señor llama a una persona. Y quiero ser muy directo hoy porque tengo mucho para compartir hoy y es algo muy específico de parte del Señor para cada uno de los que estamos acá. La historia de José es una historia de una sola persona que representa a toda una nación. Es una historia que empieza con una promesa que Dios le da a Abraham, donde le dice: yo voy a hacer que toda tu nación sea tan numerosa como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y ahí es donde está José. José está con su familia, con sus hermanos. José es uno de los 12 de la tribu de Israel. Es uno de los 12 de eso que vendría siendo los pilares del pueblo de Dios. Y ahí es donde nosotros encontramos a José. Ahora José es hijo de Israel, hijo de Jacob, que luego le cambiaron el nombre a Israel. Nosotros miramos que ellos eran personas que vivían de lugar en lugar y estaban en una tierra que se llamaba la tierra de Canaán. Y en esta tierra de Canaán llega un punto donde iba a haber mucha hambre. Y Dios sabía que iba a haber mucha hambre. Pero antes de que esta hambre sucediera, nosotros miramos a esta familia, a este pueblo escogido de parte de Dios, que no parecía como pueblo, no parecía como el Israel que conocemos hoy en día, porque muchas cosas que el Señor llama desde el principio no parecen como que si fueran llamadas desde el principio, ¿verdad? Pero cuando el Señor te llama, tú tienes muchas dudas porque tú dices, ¿cómo es posible que de esta pequeña familia lleguen a ser una gran nación? ¿Cómo es posible de esta familia toda quebrada, toda difícil, toda disfuncional, nosotros lleguemos a ser lo que Dios quiere que seamos? Pero esa era la familia de Jacob, esa era la familia de Israel.
Y muy interesante porque en esta familia donde habían 2 hermanos, estaba uno de los últimos que se llamaba José. Y este José, yo no sé, pero para mí era muy pretencioso. Desde el principio, él era de los mejores hermanos, era como la muchachita de la clase que siempre cuando al maestro se le olvidaba la tarea, levantaba la mano y decía: ¡Hey, profe, va a revisar la tarea! ¿Cuántas de esas hay aquí? Ninguna, muy bien, qué bueno, porque si no. Pero José era como ella. José era como esa o ese niñito odioso que hacía todo bien y te hacía quedar mal a ti porque tú no hacías nada, ¿verdad? Pero aún así le pedías copia. Ese era José. Y José era el que literalmente hacía todo por sus hermanos y todo por su papá, y por lo tanto era el preferido de su papá. Y en una de esas José viene y le cuenta a sus hermanos su sueño, porque el Señor le había dado a él la capacidad no solo de soñar, sino de poder interpretar sus sueños. Y José tenía la capacidad de poder interpretar los sueños, y él había soñado, historia larga corta, que todos sus hermanos, incluso sus papás, se iban a inclinar delante de él. Y yo creo que José sabía lo que eso significaba. Significaba que él iba a llegar a estar en una posición de poder donde incluso su propio padre iba a inclinarse delante de él. Y viene él y reúne a sus papás, reúne a sus hermanos, reúne a toda la familia, los llama para una reunión familiar en la sala y les dice: hey, les tengo un sueño que contarles, y mi sueño es de que todos ustedes se van a inclinar delante de mí y me van a servir. Yo creo que José era muy pretencioso por hacer eso. Y entonces sus hermanos lo llevaban corto, sus hermanos no lo soportaban, sus hermanos no lo querían, hasta el punto de que lo terminaron vendiendo. Y lo vendieron a él, a los egipcios, como un esclavo. Luego ahí el sueño de José empieza a verse truncado, porque como todas las personas que son responsables, todas las personas que son metódicas, todas las personas que tienen todo bien organizado, me imagino que José había visto el sueño de parte de Dios para su vida, y él sabía, él había visto cómo él llegar al poder, cómo él podía venir y escalar los escalones del poder y llegar hacia donde el Señor lo había llamado. Por eso es de que él se llevaba tan bien con su papá, porque él estaba de alguna manera tratando de llegar a estar en el puesto más alto, porque José sabía cómo llegar, porque él sabía cuál era su sueño, él tenía una visión. Pero luego él se encuentra camino a Egipto, esposado como esclavo, y ahora su sueño no era como él pensaba, y el sueño de José empieza a desvanecerse en la mente de José. Y muchos de nosotros tenemos muchos sueños en nuestra vida, y tal vez tenemos una pequeña idea de cómo podemos llegar a ellos, pero nos encontramos en un punto donde nuestro sueño empieza a ser tan diferente que no es como parece. Por eso este mensaje yo le he titulado: No es como lo soñé. Porque muchos de nosotros tenemos diferentes sueños y el Señor nos ha dado una visión. Ahora yo quiero que usted tenga algo bien en cuenta. Este sueño no era un sueño X, era un sueño de parte de Dios para José. Dios nos da a nosotros sueños, anhelos y visiones hacia dónde nosotros vamos a llegar a ir. El problema que nosotros tenemos es cómo nosotros pensamos que esos sueños se van a ver. Y ahí es donde tenemos un gran conflicto, porque cuando empezamos a vernos a nosotros en camino a Egipto, nos miramos a nosotros alejándonos del sueño de Dios y entrando a un lugar que no tiene nada que ver con nuestro sueño. Y por lo tanto, nuestro sueño ya no es como lo soñé. Ahora empieza a ser completamente diferente. Y a medida que la historia de José empieza a desarrollarse, José empieza a desvanecer su sueño, porque primero lo venden a él como esclavo. El esclavo en aquel entonces no era nada más la persona que le pegaban y lo latigaban, sino que habían diferentes niveles de esclavo. Y José estaba en uno de los niveles donde él era nada más como un empleado. Y llegó a ser tan buen empleado, tan buen esclavo, que a él lo pusieron a cargo de todos los demás. Pero luego, ¿qué pasa con José? José era un hombre tan bueno y tan recto delante de Dios que la esposa de la persona que tenía contratada a José empezó a desear a José. Pero José sabía que no podía acostarse con esta persona y por lo tanto le dice a la persona que no se va a acostar con ella, sale huyendo y esta persona queda avergonzada y por lo tanto quiere venir y hundir a José, ¿verdad? Y entonces luego de eso ella grita y le dice a su esposo: hey, José trató de violarme. Pero José jamás había intentado hacer eso, ¿verdad? Y luego, ¿qué sucede? A José lo meten a la cárcel. De nuevo el sueño sigue desvaneciéndose.
José intentó hacer todo lo correcto para poder seguir escalando. José estaba en ese lugar como esclavo y dijo, yo voy a ver una manera en la cual yo llego a ser mejor, en la cual yo llego a tener un mejor puesto, y lo iba alcanzando. Empezó a escalar poco a poco porque él sabía cómo hacer bien las cosas, pero luego volvió a perder su sueño. No era como lo había soñado y ahora estaba él en la cárcel. Y luego, historia larga, corta, no sé si todos ustedes conocen la historia, pero luego él está en la cárcel y vuelve a hacer lo mismo, intenta escalar para llegar a tener una posición de poder, y luego el carcelero le confía a él absolutamente todo en la cárcel. Él llega a estar en una posición de poder en la cárcel. No sé cómo él le hacía, pero yo creo que seguía siendo como la chica de los plumones, ¿verdad? Y cada vez que alguien intentaba escaparse, ¡el carcelero se está escapando!, ¿verdad? Pero José lograba de alguna u otra forma llegar a estar arriba. Y en una de esas, uno de sus amigos tuvieron un sueño cada uno. Y José se recordó del don que Dios le había dado y él dijo, hey, díganme su sueño, yo les voy a ayudar. Y José interpreta el sueño, pasa el tiempo y José les dice a ellos, cuando ustedes salgan de la cárcel, acuérdense de mí. Ninguno se acordó. Se olvidaron de José. Una vez más, su sueño se miraba truncado. Y luego estas personas llegan a diferentes posiciones, a uno lo matan, a otro le dan una buena posición en el gobierno. Y al que le dan la posición en el gobierno pasan los años y luego el faraón tiene un sueño. Y ahí es donde él se recuerda de José. Hey, yo conozco a un tipo que está en la cárcel y él te podría enseñar qué significa tu sueño. Y ahí es donde van, sacan a José y a José lo ponen enfrente del faraón, y cuando está enfrente del faraón, José puede interpretar sus sueños. Y José interpreta sus sueños y le dice, mira, el sueño que tú tenés significa que van a haber 7 años de abundancia, pero también van a haber 7 años de escasez. Así que tenés que aprender a administrar bien tu abundancia. Y el faraón dice, hey, nadie pudo decirme qué significaba mi sueño. Yo te quiero poner a ti como el administrador de todo Egipto. Te quiero hacer a ti el gobernador de toda esta nación. Nadie más va a tener tanto poder que tú. El único que va a estar encima tuya voy a ser yo. Y luego ahí José llega al poder. Y ahí es donde creo que José empieza a ver su sueño hacerse realidad. Pero no era como él soñaba, porque ¿qué pasa años después? Vienen sus hermanos muriéndose de hambre en la tierra de Canaán, de donde él venía. Y cuando él mira a sus hermanos postrados delante de él, diciéndole, porque no lo conocían, no sabían quién él era, porque antes a cada una de las personas que estaban en el poder en Egipto les tenían que rapar la cabeza, les tenían que pintar los ojos, tenían que usar un vestido diferente, diferentes tipos de ropa, y hasta tenía que hablar un idioma completamente diferente. Cuando sus hermanos vienen delante de José a pedirle hambre, diciéndole, hey, estamos aquí en Egipto porque en nuestra tierra de Canaán nos estamos muriendo de hambre, pudieras darnos algo de comida, pudieras vendernos algo. José en ese momento, él viendo a cada uno de sus hermanos, él viendo a los 12, viendo a Rubén, viendo a Benjamín, viendo a cada uno, se recuerda de su sueño, y en ese preciso momento José sale del cuarto a llorar, porque él se da cuenta que su sueño se cumplió. Pero no era como él había soñado. Él mira un montón de hombres completamente crecidos, más de 17, 20 años después de haber perdido toda su juventud y niñez siendo un esclavo. Ahora mira a todos estos hombres completamente grandes que él ya no conocía. Él se mira a él completamente diferente, diciendo, esto no es como yo lo soñé. Y se va a echar a llorar, porque se da cuenta que lo que él había soñado no era como él había soñado. Y muchos de nuestros sueños son así. Tal vez tú soñaste con esa casa, tal vez soñaste con ese negocio, tal vez soñaste con ese lugar, con esa familia, pero luego poco a poco te das cuenta que esa casa que compraste ahora tienes que pagar el property tax de la casa. Luego te das cuenta que ese carro que compraste tienes que pagar el servicio y este sale más caro que la cuota del mes. Luego te das cuenta que esa familia que tú tienes que mantenerla. Y hay un montón de problemas que tienes que resolver no solo con tus hijos, sino que con tu marido también. Y todo lo que tú soñaste ahora ya no es como lo soñaste. Y uno de los peores errores que nosotros podemos cometer es seguir soñando con algo diferente y darnos cuenta de que cada vez que entramos a un nuevo sueño, no es como lo soñamos. Somos personas que somos muy fáciles para soñar, pero somos muy difíciles para realmente pararnos en el sueño hecho realidad, porque nunca es como lo soñamos. Y aquí es donde está José. José es una persona
que se da cuenta que su sueño no es como él lo había pensado. Y de eso les quiero hablar hoy. Si nos vamos hacia atrás en Salmos 105, esta es la historia resumida de José. En el verso 17 dice: luego envió a un hombre a Egipto delante de ellos. ¿Delante de quién? Había un hambre en Egipto, pero Dios envió a un hombre delante de ellos, delante de los hermanos de José. Dios ya había visto el hambre que iba a pasar, porque cuando venden a José, no había hambre todavía. Cuando venden a José son casi 20 años antes de que existiera un hambre. Ahora, ¿todos me siguen con la historia hasta acá? Ok, entonces vienen y venden a José, y cuando venden a José, Dios ya sabía lo que venía más adelante y por lo tanto manda a alguien, manda a José. Lo que te quiero decir con esto es de que Dios conoce tu futuro, Dios conoce tu tiempo, Dios conoce tu vida y Dios sabe los problemas que van a venir adelante y Dios se anticipa con esos problemas que van a venir adelante y Él no decide mandar a alguien más, Él decidió mandarte a ti. Él decidió mandar a José. Él decidió mandarte a ti. Por eso tal vez tú eres la primera persona que viene a la iglesia, porque tú eres como José. Por eso tal vez tú eres la primera persona que viene a Dallas, que viene a Estados Unidos, porque tú eres como José. Por eso tal vez tú eres la primera persona en tu familia que viene a los pies de Cristo, porque tú eres como José. Tal vez tú eres la primera persona que está teniendo un montón de problemas financieros, tratando de ser libre financieramente, porque tú eres como José para librar a toda tu demás familia. El Señor te llamó a ti a ir adelante y a enfrentarte a cada uno de estos problemas, porque Él ya vio tu futuro y decidió mandarte a ti, a Él. Por eso es de que mandó a José. Y por eso es de que comencé el mensaje diciéndote que Dios te llamó a ser cabeza. Que Dios te llamó a ti a ir primero. Todos los que están aquí sentados, Dios los mandó a ir primero. Usted sabe que estadísticamente hablando, las únicas personas que se van a venir a sentar a una iglesia de 7 meses de edad son las personas que están dispuestas a ser los primeros. Y por eso usted está aquí. Ustedes están dispuestos a ser los primeros. La mayoría de personas, el 80% de las personas quiere ser de esas personas que están en una iglesia ya completamente hecha. Pero si usted está acá es porque el Señor lo llamó a usted a ser el primero. Nos llamó a nosotros a construir algo para las generaciones que vienen. Así que cuando Dios vio esa necesidad futura, Él decidió llamar a alguien y ese alguien soy yo. Diga conmigo, ese alguien soy yo. Así que el Señor ya nos escogió a cada uno de nosotros. Ahora, el problema de esto, ¿cuál es? El problema es de que ya les conté toda la historia de José, ¿verdad? Ya ustedes saben cómo termina la historia, pero también ya saben todo el rollo que hay en medio de la historia. Y en este pasaje, en Salmos 17, nosotros miramos que dice que Dios envió a un hombre a Egipto adelante de ellos, a José, quien fue vendido como esclavo. O sea, ir adelante significa que nosotros vamos a ser como esclavos a veces. Significa que vamos a tener que atravesar cosas que las demás personas no han atravesado. Sus hermanos jamás supieron qué es esclavitud. Sus hermanos jamás supieron qué es tener grilletes en los pies. Aquí dice en el verso 18, le lastimaron los pies con grilletes. Usted sabe qué es caminar con grilletes de hierro descalzo en el desierto. Usted sabe qué es ser literalmente juzgado por algo que usted no hizo y metido a la cárcel por algo que usted no hizo, ser perseguido como un maleante cuando usted no es alguien malo. Y eso es lo que José tuvo que enfrentar. ¿Por qué? Porque el Señor lo llamó a ir adelante. Y a cada persona que Dios llama a ir adelante tiene que enfrentarse con dolores para que las demás personas nunca los padezcan. Los que vamos adelante somos los que corremos con hambre al principio para que los que vienen atrás nuestra nunca tengan hambre. Por eso es de que Dios llamó a José, porque José tenía la capacidad, y el Señor te llamó a ti porque tú tienes la capacidad de aguante que otras personas no tienen. Y no solo eso, sino que el Señor también va contigo. Así que si el Señor te llamó a ti ser la cabeza, a ir adelante, es porque Dios sabe dos cosas. La primera, tú tienes la capacidad que nadie más tiene, porque Dios sabe lo que puso dentro de ti. Y la segunda, porque Dios está contigo. En la historia de José nosotros miramos de que José siempre estaba en la presencia de Dios y Dios siempre estaba con José. Cuando a José lo venden, en la Biblia dice que Dios estaba con José. Cuando José estaba siendo esclavo, dice que Dios estaba con José. Cuando José estaba en la cárcel, en la Biblia dice que Dios estaba con José. Dios te llamó a ti porque también Él prometió nunca dejarte a ti. Y tal vez Dios te llamó a que tú seas el primero y tal vez el camino es solitario, pero la verdad es de que en ese camino tú nunca vas a estar solo porque Dios está contigo. Así que Dios nos llamó a nosotros a ser los primeros. ¿Van conmigo o no van conmigo?
Entonces todos nosotros estamos atravesando problemas, situaciones y dificultades. Muy sencillo, porque somos los primeros. Tenemos que ver cómo sobrevivimos, cómo manejamos las cosas, porque somos los primeros. Esa es la realidad. Estamos acá tratando de resolver nuestros problemas, nuestras situaciones, porque somos los primeros. Yo quiero que tú tengas eso bien en tu cabeza, porque cuando el Señor te llama a ti, no te llama a un mundo libre de problemas. Pero a veces pensamos que el sueño de Dios para nuestras vidas es una vida sin problemas. Y aquí es donde quiero enseñar un poquito más, porque en el verso 19 dice, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños. Y todos nosotros tenemos problemas, ¿no? No es fácil educar a un niño como una madre soltera. No es fácil tener que trabajar 2, 3 trabajos para tener que nada más pagar la renta. No es fácil venir y tratar de ver cómo uno soluciona para poder llegar a fin de mes. No es fácil tener que venir y hacer un montón de cosas a la vez para ver cómo uno sale adelante. No es fácil. Pero sí una cosa yo estoy seguro, como dice en este verso, hasta que llegó el momento. En el verso pasado nosotros estamos leyendo de que a José se lo llevaron como esclavo y a él lo lastimaron con los grilletes. Él fue lastimado, él fue vendido, él fue abusado. A él lo acusaron por algo que él nunca antes había hecho hasta que llegó su momento. Porque a cada uno de nosotros, a pesar que hemos pasado situaciones difíciles, a pesar que estamos a punto de pasar otras situaciones difíciles, les quiero decir algo, y estas son las buenas noticias de parte del Señor, que va a llegar tu momento donde tu sueño se va a cumplir. Va a llegar el momento donde la palabra de Dios en tu vida se va a hacer realidad, se va a materializar. Y no importa que te lastimaron, no importa que te vendieron, no importa lo que haya pasado, el sueño de Dios en tu vida se va a cumplir. El sueño de Dios en tu vida se va a cumplir. Porque como dicen por ahí, a todo cerdo le llega su momento. Diga conmigo, mi momento va a llegar. Entonces llegó el momento de José. En el 19, no sé si está ahí. Ahí está. Hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños. Pero luego lo siguiente no me gusta porque dice, el anterior. El Señor puso a prueba el carácter de José. Y aquí es donde me quiero detener. Porque llegó el momento de cumplir sus sueños y todo es risas, todo es emoción, todo es felicidad, ¿verdad? Porque todos acá tienen un llamado de parte de Dios. Hasta que empiezan a ver que es bien difícil. Hasta que se dan cuenta que no es como lo soñaron, que no es como lo habían imaginado. Y nuestro carácter entra a prueba. Porque efectivamente, hasta que llegó su momento, él se dio cuenta de la realidad del sueño. No pensábamos que tener una casa iba a ser tan costoso. No pensábamos que tener una familia del sueño iba a ser tan difícil. No contábamos con cada uno de estos gastos extras, ¿verdad? Es como a veces uno mira a las personas que están empezando un negocio y dicen, a mí me va a salir esto tanto, ¿verdad? Y uno le pregunta, ¿y ya tomaste en cuenta todos los gastos extras que no has visto? No van a pasar. A veces terminan siendo el doble, ¿verdad? Porque siempre hay imprevistos, siempre hay cosas que uno nunca ve. Lo que le quiero decir con esto es de que pasó lo mismo con José. Llegó su momento, pero también llegó la prueba de su carácter. Y ahí es donde José se dio cuenta que su sueño no era como él pensaba, ¿verdad? Porque ahí estaba José. Luego de todo lo que a él le había pasado, luego de todo lo que él había vivido, él llega al punto más alto de toda su carrera y de toda su vida. Y luego él mira ahí a sus hermanos, inclinados delante de él. ¿Y cómo se ve su sueño ahora? ¿Se ve como trofeos? ¿Se ve como reconocimiento? ¿Se ve como poder? ¿Se ve como un montón de aplausos? No, se ve como responsabilidad. Porque muchos de nosotros pensamos a veces que nuestro sueño, cuando lo tengamos, vamos a ser palomas libres. Cuando tengamos eso que le estamos pidiendo al Señor, vamos a ser completamente felices. Ya no nos va a hacer falta absolutamente nada. Ya no vamos a tener que luchar por nada. Ya vamos a ser libres de hacer lo que se nos ronque la gana. Cuando tengamos ese dinero, cuando tengamos esa casa, cuando tengamos esa pareja, cuando tengamos esa familia, cuando él ya tenga la cierta edad, cuando él ya vaya a la universidad, cuando él se case, cuando y siempre cuando pase algo. Pensamos que vamos a tener la libertad de poder hacer lo que queramos.
Y ahí estaba José con su sueño literalmente cumpliéndose. ¿Y cómo se miraba? No se miraba como libertad, se miraba como responsabilidad. Porque los hermanos llegan a los pies de él y cómo él lo ve ahora, su sueño. Lo que antes a él lo emocionaba tanto que quería contarle a todo el mundo su sueño, ahora lo deprimía, que hacía que él se diera la vuelta y se fuera a esconder a un cuarto solito a llorar, porque su sueño ahora ya no era tan bonito como él había pensado. Él llorando es como se ve su sueño ahora. Antes su sueño era completamente emocional, era completamente listo, estoy listo para festejar, estoy listo para ir por lo que Dios tiene para mi vida, hasta que realmente lo ves. Y ahora, ¿cómo se ve su sueño? Él llorando, con menos libertad y más responsabilidad. Porque el sueño de Dios para tu vida, y esta es la parte del mensaje que nadie quiere escuchar, pero ahí voy. El sueño de Dios para tu vida no es darte más libertad, es darte más responsabilidad. Es hacerte más responsable con más finanzas, es hacerte responsable con más personas, es darte más responsabilidad con más dinero, darte más responsabilidad con más gente, con más recursos. Y a veces esas son nuestras oraciones y vienen un montón de problemas y nosotros ya no los queremos. Nosotros queremos tener la libertad para hacer lo que queramos, pero es la verdad, no es así. Uno como pastor, uno no puede hacer lo que uno quiera. Usted que viene aquí y me escucha a mí, usted puede hacer lo que le dé la gana. Yo no puedo porque usted me mira, ¿verdad? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que yo no puedo ir cualquier domingo e irme a donde yo quiera y descansar un domingo, aunque yo quisiera. Yo no puedo venir y irme de viaje a un lugar porque ya critican al pastor. Yo no puedo venir y tomarme un Red Bull porque si no el pastor está pecando. Red Bull, nada más porque tiene cafeína. ¿Me explico? Es una broma, ¿verdad? Tampoco piensen que... Pero usted sabe a lo que me refiero. Y no me estoy quejando, ni el Red Bull me gusta. Lo que quiero decir es de que mejor deme una bolsa de chetos. Lo que yo quiero decir con esto es de que cuando uno tiene una responsabilidad, cuando Dios le da algo a uno no puede vivir como uno quiere. Cuando Dios le da a una persona como José todo Egipto. José antes, ¿de dónde viene José? José viene de la cárcel. En la cárcel él era un dependiente. En la cárcel no tenía que hacer absolutamente nada. Hay gente que está debatiendo allá afuera porque no quiere tener gente presa en la cárcel porque nosotros pagamos taxes por ellos. Y ellos dicen, no queremos tener gente presa porque nosotros los alimentamos a ellos, son unos mantenidos y están en la cárcel y nosotros los mantenemos. Y José era de esos. José era un mantenido porque en la mañana su desayuno, en el almuerzo su almuerzo y en la cena su cenita. Y tenía su celda tranquilo ahí todos los días y lo mantenían vivo. Él venía de ser mantenido. Y ahora, ¿qué pasa? Cuando el Señor viene y lo saca a él y le cumple su sueño, él no es libre para hacer lo que sea. Ahora tiene más trabajo que nunca. Ahora él no tiene la libertad para venir y comer su desayuno, su cena en su celda que le está dando a alguien más, que alguien más está trabajando para pagársela. Ahora él tiene que trabajar 7 años para que los 7 años la comida no se escasee. Antes él era dependiente, pero ahora todo un pueblo depende de él, porque si él no administra bien los 7 años de abundancia, los 7 años de escasez, todo el mundo se muere. Así es como se ve el sueño. Miras a tu familia y te das cuenta que ahora si tú no haces bien tu trabajo, todos mueren. Por eso es de que el sueño realmente no es mucha libertad, sino que es mucha responsabilidad. Así que Dios no te prospera para que hagas nada más tu santa voluntad. Dios te prospera para que hagas la voluntad de Dios. Y esa es una gran responsabilidad. Esa es una gran responsabilidad. Así que eso fue lo primero que José se dio cuenta. Lo segundo que José se dio cuenta es de que él pensaba, como cada uno de nosotros, que su sueño lo iba a sacar de los problemas. Y a veces predicamos eso, ¿o no? Predicamos de que viene José y José le cuenta al faraón cómo es su sueño. Y cuando le cuenta al faraón cómo es su sueño, pues eso le va a ayudar a él a salir de la cárcel y de todos sus problemas. Y efectivamente, pues sale de la cárcel. Pero en la cárcel no había un gran problema. En la cárcel él estaba ahí, nada más no podía salir, estaba restringida su libertad. Pues si tenía su alimento, estaba ahí tranquilo. Pero el sueño, cuando lo empezamos a vivir, realmente no nos soluciona nuestros problemas.
más bien nos mete en problemas más grandes. Porque José no salió del problema, se metió en uno más grande. En la cárcel ella iba a morir de hambre, pero ahora fuera de la cárcel, mucha gente podía morir de hambre si él no administraba bien los recursos. Así que el sueño de José no era una vida sin problemas. El sueño de José era una vida solucionando todos los problemas. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Lo que te quiero decir es de que el Señor te ha llamado a ti, no a una vida libre de problemas. Y no me gusta predicar esto de verdad, porque yo quisiera decirles a todos ustedes, tus problemas se van a ir, pero no puedo decirte que tus problemas se van a ir, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Si nosotros le pedimos a Dios que nos libre de todos los problemas, todos nuestros sueños se van a ir. Si tú le pides a Dios que te quite todos tus problemas, le estás pidiendo a Dios que te quite todos tus sueños. Porque si Dios le hubiera quitado a José el problema de administrar a toda una nación de la cual él ni siquiera hablaba el idioma, él hubiera quitado el sueño de Dios para su vida. Y su familia jamás hubiera podido sobrevivir. Y mucha gente viene con uno como pastor: Señor, por favor, le pido que ore por mí, pastor, para que se me vayan todos estos problemas. Yo en mi cabeza a veces yo digo: si tú quieres que yo ore por tus problemas, voy a quitar todas las bendiciones que vienen de parte de Dios al momento de que tú lo soluciones. Porque en la solución es donde está la bendición de parte de Dios. ¿Me siguen o no me siguen todos acá? ¿Por qué te contratan a ti? ¿Para solucionar qué? ¿Problemas o no? Yo no sé si la iglesia está recibiendo hoy o está dormida. ¿Cuántos están recibiendo hoy? ¿Sabe qué es interesante? Es interesante el hecho de que los sueños, si me pueden ayudar con un padcito ahí, los sueños se le dan nada más a las personas que solucionan los problemas. Nada más a la gente que soluciona problemas. Nada más a la gente que soluciona problemas. Cuando llega José delante del faraón, el faraón viene y le dice: tú puedes adivinar mi sueño. Y José le dice: no está en mí saber qué significa tu sueño. Está en las manos de Dios saber cuál es tu sueño. Así que está en las manos de Dios interpretar el sueño. Pero ¿sabes, faraón, qué sí está en mis manos? Trabajar el sueño. Que son 7 años de trabajo, en mis manos está trabajarlo. Y a él le entregaron las llaves de Egipto. Porque tal vez en las manos de Dios está darte la visión, pero en las tuyas está el trabajarla. Así que tu sueño no es la liberación de problemas, sino que tu sueño es una llenura de propósito en medio de los problemas. Así que si oras para echar afuera todos tus problemas, estás echando afuera todos tus sueños. Porque ahí es donde el Señor se mueve. ¿Sabe qué es lo interesante? Para terminar con José. José primero pensó que su sueño iba a ser libertad, pero no era responsabilidad. Lo segundo que José pensó era que, pues su sueño, aparte de que iba a ser libertad, su sueño lo iba a sacar de problemas. Y lo tercero que José pensó mal era de que en su sueño a él lo iban a servir. Al inicio José era un engreído, queriendo que toda la gente supiera su sueño, ¿verdad? Contándole a todo el mundo el sueño que él tenía, diciéndole a sus hermanos: hey, vengan, Benjamín, vení, te quiero contar mi sueño. Rubén, vení. Leví, vení. Y a todo el mundo llamándolos: vengan, vengan, vengan. A su papá: vengan, les voy a contar mi sueño. Pero luego, cuando pasó el tiempo, yo miro a un José que algo tuvo que haber madurado en él. Por esos 17, 20 años de proceso, siendo esclavo, comiendo tierra, estando en la cárcel, algo tuvo que cambiar en José. ¿Sabe por qué me doy cuenta de eso? Porque al principio ese niño inmaduro
quería contar su sueño. Probablemente en medio del camino él tuvo que haber madurado algo, porque al principio él venía y le decía a la gente: hey, te voy a contar mi sueño. Pero luego en la cárcel él cambió esa frase y en lugar de decirle a la gente: hey, les voy a contar mi sueño, él le decía a la gente: dime, ¿cuál es tu sueño? Porque él se dio cuenta que a lo que Dios lo había llamado no era cumplir sus sueños. Porque si él iba a cumplir sus sueños, el secreto no estaba en sus sueños. El secreto estaba en cumplir el sueño de los demás. Y por eso él cambia la frase y ya no le dice a la gente: te voy a contar mi sueño. Le dice a la gente: cuéntame tu sueño y cómo yo te puedo ayudar en ese sueño. Y ahí fue donde toda su vida cambió, porque él dejó de pensar en sí mismo y empezó a preguntar: ¿cómo puedo ayudar a los demás? Enfrente al panadero y el copero él dijo: díganme su sueño. Enfrente del faraón le dijo: dime tu sueño. Y ahí fue donde el Señor lo levantó. ¿Qué te quiero decir con esto? Tú no vienes acá a servir tus sueños, tú vienes a servir a los sueños de los demás. Pero cuando tú sirves el sueño de alguien más, tu sueño empieza a correr. Porque no venimos a vivir nada más para nosotros, vivimos para otros. Pero hay algo más grande, que él, cumpliendo y trabajando los sueños de los demás, estaba cumpliendo no el sueño de él, sino el sueño de Dios. ¿Y cuál era el sueño de Dios? Que toda su vida y su familia pueda ser preservada y pueda sobrevivir en medio del hambre que iba a pasar. Así que cuando tú cumples el sueño de alguien más, también estás cumpliendo el sueño de Dios. ¿Qué sueños tú tienes que cumplir de alguien más? ¿Qué visión tú tienes que trabajar por alguien más? ¿A quién más tú tienes que servir? Porque tal vez tú estás en la cárcel, tal vez tú estás como esclavo porque nada más te está sirviendo a ti. Y le estás diciendo a toda la gente: ¡hey, miren mi sueño! En lugar de preguntarle a la gente: ¿cómo puedo ayudar a tu sueño? Y por eso seguís estando exactamente en el mismo lugar. Porque nada más estás sirviendo tu sueño, en lugar de servir al de los demás. Por eso José se dio cuenta: yo no sirvo mi sueño, sirvo al sueño de Dios. Porque ¿sabe qué me di cuenta también? El talento que Dios le dio a José no era para José. El talento que Dios le dio a José era para Dios. Así que el talento que Dios te dio no es para ti, es para Él. El dinero que Dios te dio no es para ti, es para Él. El tiempo que Dios te dio no es para ti, es para Él. La familia que Dios te dio no es para ti, es para Él. El llamado que Dios te dio no es para ti, es para Él. La iglesia que Dios te dio no es para ti, es para Él. Tu casa que Dios te dio no es para ti, es para Él. El negocio que Dios te dio no es para ti, es para Él. Y todo está truncado porque has pensado que el sueño es acerca de ti. Y por eso no es como parece. Por eso José se echó a llorar y se fue al otro lado, porque él pensaba que se trataba acerca de él. Pero se trataba acerca del pueblo de Dios. Y con eso termino, querida iglesia. Salmo 105:20 dice: entonces el faraón mandó a buscarlo y lo puso en libertad. El gobernante de la nación le abrió la puerta. Usted sabe qué significa eso. Usted sabe que lo metan a usted de la cárcel y de la nada venga alguien a abrirle la puerta, pero no es cualquier persona, es el gobernante, es el presidente, es Donald Trump. Imagínense, no cualquier persona. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que donde antes a usted le cerraban la puerta, ahora se la van a abrir. Donde antes a usted lo rechazaba, ahora lo van a mandar a buscar. Donde antes a usted le restringieron la entrada, ahora le van a dar total libertad. Donde antes nos cerraban las puertas, ahora nos las van a abrir. Y no va a ser cualquier persona. No va a ser cualquier persona. Ahora, ¿por qué le digo esto? Le digo esto porque los papeles se intercambian. Cuando nos damos cuenta
que es Dios, cuando nos damos cuenta que estamos acá por Dios, cuando nos damos cuenta que no es nuestro sueño, sino que es el sueño de Dios, y empezamos a servir a las personas y empezamos a decirle a la gente: yo te puedo ayudar, pero no soy yo, sino que es Dios en mí. Cuando nos damos cuenta que es Dios en nosotros, los papeles se intercambian y la persona que llega como esclava termina siendo gobernante. La persona que está en la cárcel termina estando a cargo de todo el país. La persona que no tenía nada ahora está a cargo de darle a todo el mundo algo. Los papeles se intercambian. Lo que antes nos dañaba, ahora nos va a abrir el camino. Cuando yo estudiaba esto, había algo ahí que no me casaba. Y le voy a ser honesto, yo siempre en todos los mensajes trato de ser muy honesto. Y hay una cosa que a mí no me agrada de esta historia. Porque estamos hablando de que el sueño no es como parece, ¿verdad? Estamos hablando de que estamos viendo aquí a José, que se dio cuenta que no es libertad, sino que es responsabilidad. Usted quiere que el mensaje sea práctico, pues aquí está la practicidad que yo le voy a dar a usted, muy sencilla. Usted quiere llegar a tener los sueños de parte de Dios para su vida, pues muy bien, tome responsabilidad. ¿Ok? Número 2, solucione los problemas. Y número 3, sea una persona, se me olvidó, ahí está, sea una persona que sirva a los demás. Sea responsable, solucione problemas y sirva. Eso es todo. ¿Usted quiere practicidad en el mensaje? Está bien, cierre su cuaderno y váyase. Eso es todo. Pero hay una cosa acá que a mí no me cuadra. ¿Por qué yo, para poder llegar a sobrevivir de hambre? Porque esta historia es de dinero, hambre y comida. ¿Por qué yo, para tener que sobrevivir, tengo que ser responsable? ¿Tengo que servir? ¿Tengo que solucionar los problemas? ¿Por qué yo no puedo ser como el faraón que nada más los heredó? Heredó el dinero, heredó el poder, heredó la comida. ¿Por qué yo no puedo ser así? ¿Por qué a nosotros los cristianos es tan difícil para nosotros? ¿Por qué tenemos que trabajar? ¿Por qué tenemos que meterle duro a cada una de estas cosas? ¿Por qué tenemos que ser amarrados con grilletes? ¿Por qué tenemos que pasarla tan difícil? Yo sé que tú te estás haciendo esas preguntas. ¿Por qué yo, que vengo a la iglesia, que le creo a Dios, estoy con esta enfermedad que no se va? Estoy con este problema. Estoy siendo perseguido y no he hecho nada malo. ¿Por qué yo? Y otros no. Porque a otros les está yendo bien cuando ellos realmente no están cuidando ni de su propia vida ni de los suyos. Y a mí me está yendo mal. ¿Por qué no puedo ser como el faraón, sino que me toca ser como José, que me amarran, me tiran, me acusan? ¿Por qué? Porque si yo quiero lo mejor para las demás personas, estoy constantemente sirviendo, estoy trabajando y no tengo la compensación que me merezco. Que le sirvo a Dios, que amo a Dios, que tal vez fallo, pero no fallo como aquellos hermanos. Siempre pensamos que somos tan buenos, ¿verdad? ¿Pero por qué yo no puedo ser como el faraón? Y me di cuenta de una cosa, haciéndome esta pregunta: ¿por qué mi prosperidad, mi felicidad, mi estabilidad requiere toda esta responsabilidad, servicio, resolución de problemas? ¿Y por qué para el faraón no? Y me di cuenta de algo muy interesante en Salmos, donde resume esta historia. Dios me decía a mí: nunca olvides la razón por la cual yo mandé a José. Nunca olvides la razón por la cual yo te mandé. Yo mandé a José con los egipcios por una sola razón. Lo mandé a Egipto no nada más para que sobreviviera, y ese es el problema de mucha gente cuando lee este pasaje y aprendemos de esta historia. El problema es de que toda la gente piensa que el Señor trajo a los israelitas y nos trajo a cada uno de nosotros a la tierra para sobrevivir. Cuando leemos esta historia, predicamos y decimos: el Señor va a hacer que tú sobrevivas, así como sobrevivieron todos los israelitas. ¿Sí o no? Porque pensamos que la historia es de sobrevivencia, pero la historia no es de sobrevivencia. El verso 24 dice: y el Señor multiplicó a los israelitas hasta que llegaron a ser más poderosos que sus enemigos. 37
Si nos adelantamos al 37, mire lo que dice. El Señor sacó a su pueblo de Egipto cargado de oro y de plata, y ni una sola persona de las tribus de Israel siquiera tropezó. El 38 dice, Egipto se alegró cuando se fueron porque les tenían mucho miedo. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Lo que le quiero decir con esto es de que la razón por la cual nosotros, a pesar que somos buenos y no estamos viendo cosas, a la razón por la cual tal vez nuestra familia está pasando hambre, problemas, situaciones, y el faraón está bien, gracias, el Señor tiene un plan detrás de eso. ¿Y cuál es el plan detrás de eso de parte del Señor? El faraón no sabía administrar los recursos de 7 años de abundancia, pero tú sí. El faraón no sabía cómo hacer las cosas bien por 7 años para que los próximos 7 años le fuera bien, pero tú sí. Y Dios lo que quería era que entregarle las riquezas de un impío a un justo. Esta historia no es una historia de sobrevivencia, es una historia de transferencia, donde todo lo malo tenía el poder, la riqueza, y Dios empezó a transferírsela a sus hijos. Porque ¿sabe qué es lo que le va a dar más gloria a Dios? No que de la nada usted tenga un milagro, sino que todo el mundo vea que usted, por años siendo justo, ahora usted tiene lo que los impíos tuvieron nada más de pura suerte. Porque la mano de Dios está sobre usted. Esta historia no es una historia de sobrevivencia, es una historia de transferencia, porque Dios le quiere entregar la riqueza del impío al justo, del irresponsable al responsable. Lo que le quiero decir es de que Dios te va a dar a ti lo que otros pierden por falta de servicio. Dios te va a entregar lo que otros pierden por falta de responsabilidad. Dios te va a dar a ti lo que otras personas no pueden manejar, porque Él te hizo a ti capaz para poder manejar cada una de estas cosas. Es una transferencia lo que Dios está haciendo. Así que Dios te dice, no te preocupes por otras personas, lo que tienen, lo que han logrado, porque la mano de Dios está contigo. La mano de Dios está contigo. Y ese es el milagro de todos. Quien llegó escaso, quien llegó solo y quien llegó como esclavo, se irá con un pueblo entero, se irá completamente próspero y se irá como dueño. Eso es lo que Dios está haciendo. ¿Qué le quiero decir a cada uno de ustedes, querida iglesia? Muy sencillo, y me va a poner muy directo y práctico. Tal vez tú viniste a este país, seamos honestos. Todos aquí estamos hablando español. El inglés, tal vez para algunos es su primer idioma, para otros no. Entonces, una cosa muy franco y sincero. El Señor me manda a decirte que tal vez viniste a este país como extranjero. Tal vez viniste a este país como esclavo, como trabajador, como uno más del montón. Pero Dios tiene un plan diferente. Tu historia no va a terminar como comenzó. Tu historia no va a caducar como tú pensabas que iba a caducar. Y yo sé que tú lo sabes, tienes el sueño en tu mente, pero ahorita tú te estás dando cuenta que el sueño no es como parece. Y lo que te quiero decir es de que saldrás de esta. Dejarás de ser esclavo y te convertirás en un dueño. Dejarás de ser trabajador y te convertirás en un inversor. Dejarás de ser preso a gobernador, porque ese es el sueño de Dios para tu vida. Así que lo que pensabas que te estaba alejando del sueño era realmente Dios acercándote a un sueño mayor. Ese es el sueño de Dios para tu vida. Así que no vienes aquí solo a sobrevivir. No quería decir esta frase, pero Leo dice que la diga. Tú no vienes aquí a sobrevivir. Esta historia no es de sobrevivencia. Esta historia es de transferencia. ¿Y transferencia de qué? Ellos salieron llenos de oro y plata en medio de una crisis. Hoy les quiero una palabra a mi iglesia. Tú no viniste aquí a sobrevivir. Tú viniste aquí a enriquecerte. Tú viniste acá para que todo sea transferido para ti. Porque para los que sirven a Jehová,
para los que son fieles a Dios, viene algo que todos los faraones van a perder. Y por eso la frase vuelve a casa. En la casa de mi padre nunca va a hacer falta nada. Y hoy tú estás en la casa de tu padre. Y quiero que sepas que cuando estás con tu padre, el padre te pone sandalias nuevas, te pone un nuevo manto, te pone un nuevo anillo, porque es símbolo de riqueza. No te estoy diciendo, el Señor nos va a hacer millonarios a todos. No, lo que te estoy diciendo es de que Dios va a hacer que tu familia salga a flote. Lo que te estoy diciendo es de que Dios va a hacer crecer tu llamado. Lo que te estoy diciendo es de que Dios va a hacer crecer tu espíritu. Lo que te estoy diciendo es de que Dios va a hacerte crecer en toda tu vida. Hoy me di cuenta que el sueño al que Dios me llamó no es como pensé, sino que es mucho mejor. Porque Dios no me trajo a Egipto para sobrevivir. Dios me trajo para que cuando salga de acá, toda mi familia, todas mis generaciones lleven oro, lleven plata y ninguno tropiece. A eso es lo que el Señor nos llamó. Póngase de pie ahí donde está. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y recuerda que si vives en el área de Dallas-Fort Worth, queremos conocerte y queremos verte en alguno de nuestros servicios presenciales. Y si deseas apoyar este ministerio y ser parte de él, puedes ir a fuentedallas.com, puedes sembrar tu semilla o saber un poquito más de nosotros.